es la enseñanza de esta mañana. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Dios dice algo, tú no sabes cómo, pero Él lo va a hacer. Viene la cosecha de todo lo que Dios ha dicho. De todo lo que Dios ha dicho. Gracias, Señor Jesús. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y capítulo 4, verso 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, di conmigo, aquel día. Repítelo, aquel día. Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. El ministerio de Jesús aquí en la tierra fue un poco más que 3 años. No más que eso. Pero cada día con Jesús, cada día con Jesús en la barca, o cada día con Jesús en el camino, era un día transformador. Era un día que no podía borrarse de la memoria de sus discípulos, y trascendió. 2000 años después todavía hablamos de lo que él hacía en un día. Hubo días, por ejemplo, cuando desde temprano en la mañana Jesús estaba predicando, porque las multitudes venían de todas partes trayendo sus enfermos. No es como ahora que al avivamiento los traemos en el taxi, en el bus, en el carro, no, sino que los traían caminando de todas las poblaciones, los traían donde estaba el Señor y los sanaba a todos. Piensen en esos servicios de milagros. Esos discípulos, ¿cómo creen que terminaban agotados? Un servicio poderoso de milagros. Todo el que tocaba al Señor caía bajo el poder de Dios, estaba completamente sano. Luego se sentaba y les enseñaba utilizando parábolas. Él no enseñaba de otra manera. Dice, de otra manera no les enseñaba, solo les hablaba en parábolas como ellos pudieran entenderlo. Pero a sus discípulos en particular les enseñaba todas las cosas. Y terminado el día y que les faltó el pan, Jesús multiplica el pan, 2 peces y 5 panes,
Después de que Jesús bendijo eso, lo multiplicó y 5,000 hombres más las mujeres y los niños comieron y se saciaron. Y recogieron los discípulos todas esas cestas y Jesús les dijo a ellos: váyanse en la barca y yo despido a la gente. Y luego quedó Jesús solo, y a la medianoche, que ellos estaban remando y las olas eran fuertes, Jesús viene caminando a ellos sobre las aguas y ellos gritan de miedo, y Jesús se sube a la barca y llegan inmediatamente a la orilla. Pasa la tormenta. ¿Ustedes qué creen que decían? Porque lo que dice aquí esta escritura es que luego los discípulos hablaban entre ellos y decían: verdaderamente este es Hijo de Dios. Otro día subieron a orar con él al monte de la transfiguración, el monte Tabor, y estando orando en ese monte, tal vez ya cansados del tiempo que llevaba Jesús orando, de pronto el lugar se llena de gloria y los vestidos de Jesús se transforman en vestidos blancos y brillantes, y una nube sobre ellos, y la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en él, en quien tengo confianza. Aleluya. Otro día, que fue este día, enseñó toda la mañana en parábolas. Luego se subieron en la barca y vino una tempestad que se anegaban. Y viene Jesús y ordena al mar que se calle y hace silencio. Dice: una gran bonanza hubo, y los llevó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Y esa noche yo creo que se acostaban y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Si tú aprendes a caminar un día con Dios, si aprendes a tomarlo de la mano de Jesús, a caminar, te acostarás en las noches diciendo: gloria, gloria a Dios. ¿Quién es este que hace todas estas cosas por mí? Aleluya. Corrijo lo del monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Les hablaba en parábolas. La parábola estamos hablando de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dilo conmigo: cosas escondidas. Yo no puedo pasar un día sin leer un capítulo, aunque sea del Evangelio. Leo capítulos del Antiguo Testamento, leo capítulos del Nuevo Testamento, pero siempre está incluido en mi lectura el Evangelio. Les hablaba en parábolas, la parábola de cosas escondidas. Dilo: cosas escondidas. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, que está hablando del tiempo final, la levadura, la perla de gran precio. 47 parábolas en los evangelios sinópticos. Pero ese día, que es el que quiero mencionarles hoy, Jesús estaba hablando del reino de Dios y estaba diciendo algo que tienes que saberlo, grabarlo, entenderlo en tu vida, porque así es que opera el reino de Dios. Y dice: es como un hombre que se le echa la semilla en la tierra, un sembrador, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y sin que él sepa cómo. Dilo: él no sabe cómo. Dilo: él no sabe cómo. Pero de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Lo que Jesús les está diciendo: así es el reino. Escuchen que tiene oídos, porque a sus discípulos en particular Él les va a enseñar las cosas. Pero Él lo decía así: escuchen, así es el reino de Dios. Es como cuando un hombre echa la semilla y él no sabe cómo, pero viene la cosecha. Viene la cosecha.
cosecha. Aleluya. Ahora recuerden que él en particular les enseñaba todas las cosas. Y ya les había dicho, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Así que cuando ellos oyeron la parábola, ellos sí sabían lo que significaba. Es como el hombre que pone la semilla en la tierra y él no sabe cómo, pero viene la cosecha de Dios. En otras, dicho de otra manera, es cuando Dios te da una palabra y tú no sabes cómo, pero se cumplirá. Viene la cosecha. Aleluya. Aleluya. Estaba quitando un velo de algo que ya había profetizado el Señor a través del profeta Isaías, que dice que como desciende de los cielos la lluvia sobre la tierra y no vuelve allá, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo le ordené. Aleluya. Aleluya. No sabes cómo, pero así como Él envía esa lluvia y da a la tierra su fruto, así Él envía su palabra, y la palabra va a ser todo aquello para lo cual Dios la envió. Todo. Esa tarde, yo le digo, estoy hablando de un día con Jesús. Enseñanza en la mañana de parábolas. Esa tarde les dice, vamos, pasemos al otro lado. Y ellos entonces lo suben a la barca y subirán todas las cosas. Me imagino subieron todas las cosas y pasaron, se fueron en la barca. Y vino la tempestad. Y ahí es cuando se complican todas las cosas. Comienzan a luchar contra una tempestad tan grande. No era cualquier tempestad. Llegó un momento en que ellos creían, nos morimos. Y algunos se acordó de ir a la popa donde estaba Jesús y decir, Señor, no te da cuidado que vamos a morir. Y Jesús se para y dice, calla. Gran silencio. Es la voz de Dios. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Aleluya. Esa voz de Dios está por venir para tu vida. Él va a hacer ordenar silencio a tu tormenta. Y va a hacer gran silencio. Ahora yo, cuando estaban en casa seguramente esa noche, empieza ese examen. No sé si alguna vez ustedes han perdido un examen y uno revisa qué fue lo que pasó, dónde me equivoqué. A mí me pasaban en matemáticas porque soy bueno en matemáticas y a veces iba muy seguro. Y entonces ya sabía cuál era la respuesta y entregaba, y de pronto me había equivocado y revisaba y aquí me equivoqué. ¿Dónde nos equivocamos? Y uno dice, pues, olvidamos que Él había dado una palabra. Pasemos al otro lado. El otro dijo, se nos olvidó que Jesús iba con nosotros. Y angustiados, gritando de miedo, se olvidaron de su presencia. Otro dijo, si ya Jesús lo había hecho, si ya habíamos oído su voz en el monte de la transfiguración, si ya había hecho tantas maravillas, nos olvidamos que Él tiene el poder. Y alguien dijo, no, olvidamos la enseñanza de la mañana. Así es el reino de Dios, como el hombre que echa su semilla en tierra y no sabe cómo,
pero viene la cosecha. Viene la cosecha. Él dio una palabra, Él envió la semilla. Pasemos al otro lado y no sabemos cómo, pero allá vamos a llegar. Aleluya. Dios nos ha entregado poderosísimas palabras. Que ese es el tiempo de buscar a Dios, porque Él nos va a enseñar cómo tener éxito. Este es el tiempo de buscar a Dios, porque Él nos va a enseñar cómo prosperar. Él nos dio promesas que vendrían tiempos mejores, que estamos en un tiempo de conquista y que cosas portentosas estamos por ver. Aleluya. Él nos dijo: la guerra es de Dios. O quizá estás viviendo en una tempestad. Jesús te lo enseñó en la mañana. En la mañana de domingo, en el sermón, o en tu casa cuando lees tu Biblia. Jesús te lo enseñó. Pero cuando vino la tempestad, cometiste el mismo error. Cometemos el mismo error que sus discípulos primeros. Nos olvidamos de su palabra. Si entendiéramos el poder que tiene la palabra de Dios. Si los antiguos sabían la palabra, el poder que tiene la palabra de un hombre, de ahí la pelea de Jacob porque Isaac lo bendijera, el poder de una palabra. Ellos entendían el poder de una palabra de Dios. Cuando el Señor dijo: no es vuestra la guerra sino de Dios, ellos se pusieron atrás, que Dios pelee. Confiaban en su palabra. No dudaban acerca de su palabra. Léanlo en el Antiguo Testamento, la reacción de los reyes, la reacción del pueblo frente a una palabra de Dios. Pues todas las cosas en este universo se sostienen por el poder de su palabra. Y cuando Él dice algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No sabes cómo. Yo me sorprendo. Ustedes dirán: ¿cómo llegaron aquí? Yo no sé, Él lo dijo. Pero cómo lo hizo, ni idea. Cómo la tierra, cómo la semilla fue creciendo y creciendo hasta dar fruto, ni idea cómo. Un día tuve una visión y me vi predicando en un parque gigantesco lleno de gente. Y nosotros teníamos nuestro congreso todos los junio, en mitad de año. Y entonces queríamos hacerlo como en un lugar diferente. Y fuimos al Coliseo El Campín, pero lo estaba ocupando una congregación en ese tiempo. Entonces nos tocó irnos al estadio, un estadio pequeño de fútbol que hay aquí cerca, que hace techo. Y no, lo acababa de alquilar un equipo de fútbol profesional. Entonces nos fuimos al estadio principal y separamos el estadio. Y era muy grande para la gente que íbamos a estar ahí, pero era lo único que había. Y pasado unos días nos avisaron que había una nueva ley del distrito, que no podían usarse ese escenario para asuntos religiosos, solamente deportivos. Entonces nos tocó ir al Parque Simón Bolívar y fuimos muy asustados. ¿Cómo poner 10,000 personas en un lugar donde cabe 500,000, 1 millón? Se va a ver muy poquita gente. Bueno, cuando subimos a la tarima y los reflectores alumbraban nuestros ojos, no podíamos ver sino los primeros, los mismos hermanos del ministerio, los podíamos ver, los mismos solamente ahí. Pero la angustia del lugar. Pero cuando levantan los reflectores y vemos ese mar de almas, vino esa visión que Jesús me había dado. Tú no sabes cómo, pero cuando Él te da una palabra, Él va a cumplir esa palabra. Aleluya. Aleluya.
es porque Él lo dijo. Digo, Él lo dijo. Es por eso que tiene valor. Si te dan un cheque de gerencia y aunque tú vayas mal vestido, aunque llegues mal arreglado, no es tu apariencia la que tiene la validez de ese cheque. Es quien puso el sello y la firma. Y las palabras de Dios tienen el sello del Espíritu Santo y la firma del Señor Jesucristo con su sangre. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Es el cheque de la gerencia celestial. Aleluya. Quizá lo segundo es que olvidaste que Él está contigo. Él está contigo. Él no dijo sí y no. Sus promesas no son sí y no. Sus promesas son sí y amén. Y Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay momentos donde uno se olvida que Él está ahí. Pero el hecho que tú te olvides, o que las circunstancias no estén a tu favor en ese instante, o que tú no lo sientas, no quiere decir que Él no esté ahí. Cuando fuimos a abrir una iglesia en Nueva York en el año 92, y yo había visto el corazón hambriento de los hispanos en ese lugar. Yo creí que Dios iba a hacer algo tremendo ahí. Y lo que Dios iba a hacer tremendo era en el corazón nuestro. Especialmente yo creo que era conmigo ese trato. Entonces nosotros vendimos todo, dejamos a los líderes frente a la iglesia, y nosotros íbamos a abrir la nueva iglesia, pero la iglesia era muy pequeña, nuestra congregación, y nos fuimos a abrir Nueva York, y yo me fui adelante. Patty ya arregló todo, colegio de los niños, vendimos los muebles, todo ya estaba allá, casi que apúrenle, encuentren un lugar para viajar, con el tiquete listo, con el pasaje listo. Y todo se cerró allá. Todo. Yo no sé si sabes qué es eso. Parado en una ciudad que tú no conoces, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, confusión viene a tu mente. Yo me senté en un andén a llorar y dije: Señor, no sé qué estoy haciendo aquí. No entiendo, no oigo tu voz. ¿Por qué haces silencio? Entonces alguien me dijo: mira, hay una familiar suya en Miami, llegue allá y trate de instalar la obra en Miami. Entonces yo tomé el avión, pero hubo una tormenta, un huracán, y demoraron 24 horas el vuelo. Y cuando subí cuando fui a la oficina, al counter a pedirme el pase a bordo, se bloqueó el sistema y no podían. Y era un tiquete de promoción, así que yo tenía mucho temor que me fueran a dejar. Pero a lo último dijeron: bueno, todos los que van a viajar para Miami, hagan una fila aquí y sigan a un funcionario de la aerolínea. Fuimos todos detrás de él. Pero yo iba llorando, yo iba quebrantado, no sabía lo que pasaba, por qué Dios no me hablaba. Y nos subieron al avión y a mí me pusieron en primera clase. Yo tenía tiquete de promoción que dependía si había un cupo para que me subieran en ese vuelo. Pero me subieron en la primera clase y me dieron el menú de la primera clase. Y cuando se fue el sobrecargo o la azafata, cuando se retiró, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y me dijo: no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nadie se iba a imaginar que 6 meses después el centro de convenciones estaría lleno de almas queriendo oír lo que Dios nos había entregado.
Aleluya. Dios está contigo. No olvides su poder. No solo te dio una palabra, no solo Él está contigo, sino que Él tiene el poder. Él tiene el poder. A nosotros se nos olvida. Llegamos a esta sede. ¿Cuántos se acuerdan de la otra sede del Espectador? ¿Alguno de ustedes el Espectador? Llegamos a esta sede, la encontró Iván, la encontró y me trajo acá. Y caminábamos, esto era muy grande. Y el propietario, un hombre reconocido, de renombre, de años, de tradición, los que eran dueños de este lugar. Y caminaba conmigo y me hablaba con mucho respeto y me mostraba el lugar a Pati y a mí y al grupo que iba conmigo. Y aquí es esto, y nos llevó a las oficinas y nos llevó a la segunda bodega y dijo: está hecho todo. Y me dio la mano, me contó la historia de 40 años de este lugar y quedó listo el contrato para firmarlo al otro día. Pero no teníamos fiador. No teníamos un garante. Es un requisito hace 20 años, hace 18 años, que el garante o fiador tuviera ingresos suficientes para soportar el arriendo. Eran 20 millones. Y en ese entonces, yo no sé todavía cómo es para los bancos, pero se requiere que lo que uno vaya a tomar, por lo menos no puede ser más del 30% de los ingresos del fiador. Así que necesitábamos un fiador que ganara 70 millones de pesos hace 20 años, unos $25,000 hace 20 años, 18 años. ¿Dónde íbamos a conseguirlo? Y piden 2 fiadores. Y todo estaba perfecto, acordamos todo. Cuando recibo esa llamada y me dice don Ernesto, el dueño, me dice: pastor, solo me falta poner en el contrato el fiador. Y se me acabó toda la fe. La fe que veníamos de conquista en conquista, de gloria en gloria desde el año 93 que el Espíritu Santo nos visitó. Felices llegamos acá, se me cayó todo al suelo. No teníamos ya fiador. Y de pronto Él hace silencio. Y mientras Él hace silencio, yo estoy orando. Y reacciona, dice: ¿sabe qué, pastor? Que el de arriba sea el fiador. Se me había olvidado que el poder es de Dios. Aleluya. No olvides la enseñanza de esta mañana. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Dios dice algo, tú no sabes cómo, pero Él lo va a hacer. Viene la cosecha de todo lo que Dios ha dicho. De todo lo que Dios ha dicho. Dirás: pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que Jesús hizo. Él se fue a la popa a dormir, descansar. ¿Saben que uno de los traductores, no sé, aquí está el doctor Conte, el doctor Cosme, de los traductores bíblicos, a una tribu quería enseñarle qué es fe? A ver, tradúzcale fe a alguien, explíquele a un niño qué es fe. Coja a un niño y dice: mire, tenga fe. No, pero ¿qué es fe? Él tenía que traducirlo a un dialecto. Pero ellos tenían unas hamacas que colgaban de un árbol a otro, y cuando estaban cansados decían: voy a descansar. Y se acostaban ahí. Y entonces eso fue lo que usó el traductor. Fe es recostarte en Jesús. Fe es que cuando tú estás cansado y no tienes esperanza, te recuestas en Jesús. Eso es fe. ¿Qué tienes que hacer?
oye las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Dios dice algo, tú duermes, te levantas y duermes, porque Él va a traer la cosecha. Él lo va a hacer. Si hay alguien que dice: yo creo que yo soy como los discípulos que estaban en la barca, se me olvidó que Él estaba en la barca, ven acá y dile: Señor, ya sé, tú estás conmigo en la barca. Vamos, díselo a Él: en tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Amén. No caminamos por lo que tenemos al frente, sino porque Dios dijo. Y si Dios dijo, Él hará. Amén. Hay una forma, como nos enseñaban en el seminario, acerca de la fe. Y era cuando tú te aplicas un perfume. Te aplicas el perfume y llegas a otro lugar, porque en unos minutos ya en ti ya como que no lo notas, y te dicen: ay, huele rico su perfume. Pero ¿cómo? ¿Esa persona vio mi perfume? ¿Ella vio la botella? No, ella sencillamente olió mi perfume. Y eso es fe. Eso es fe. Te aplicas esa bendición para tu vida, te aplicas sobre ti esas promesas de Dios para tu vida. Y es que, como lo decía el pastor, en Él no es sí, quién sabe, tal vez y no. No, en Él es sí y amén. Sí y amén. No hay tal vez, no hay tal vez. Es sí y amén. Está hecho. Todas esas peticiones que tienen aquí al frente, yo quiero que las presenten. Quiero orar por ustedes y quiero que vayan con fe, que vayan con la certeza que Dios está aquí y que Él le responde. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa. Mira la necesidad de cada hogar, de cada persona, Señor. Tú conoces allí en su corazón lo que es urgente para ellos. Esta mañana te clamo por las madres, Señor, porque pues es una dura labor, es una fuerte labor. Pero te pido que tú las bautices, que tú nos bautices con fe, con autoridad, Señor. Que tú nos lleves a volvernos apasionadas por la palabra de Dios. Que podamos sentir que nunca estaremos solas, porque tú nos creaste y tú guardas de nosotras, Padre. Yo te ruego que esta mañana seas multiplicando la bendición para la mujer, cabeza de familia. Multiplica la confianza, multiplica, Señor, la certeza que tú te encargarás de educar a sus hijos y de llevarlos en bendición, Padre. Gracias te damos por esta mañana preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un almuerzo delicioso es lo que se merecen las mamás. Si no hay plática para sacarla, no importa, ustedes cocinan, señores. La mamá dice: uy, terrible, pero bueno, una mañana de bendición, donde le puedan decir palabras hermosas, darle gracias por lo que ella es, darle gracias por lo que hace por la casa, por cada uno de los hijos, por su fe, por su amor, por su constancia. Amén. Aleluya. Feliz día. Si me sostienes con
Dios, protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Aleluya. Vamos, demos ese aplauso al Señor. Nos vemos al viernes. Servicio de unción y de alabanza con Ponky. Vamos a dar un buen aplauso al Señor.